Dios les bendiga. Ahora sí. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Eh, Gracias por este tiempo que el Señor ha permitido de que tomemos un refrigerio para descansar. Nuestros pastores ya, con el favor de Dios, el domingo que viene estarán aquí. ¿Cuánto estamos gozosos? Y hoy me corresponde llevar la palabra a ustedes, hermanos, a la iglesia y a todos los que están escuchando esta transmisión. La semana pasada hablamos acerca del destino final de la iglesia, a dónde iba a ser nuestra morada celestial junto con nuestro Padre Dios. Y Dios me ha hablado del corazón para que complete el mensaje. El mensaje tiene una segunda parte. Esa segunda parte es que este fundamento que el Señor está dando en la iglesia acerca de la venida del Señor Jesucristo, que está pronta, porque estamos viviendo los últimos tiempos, eh, requiere que el cristiano tenga una verdadera identidad. Una identidad en Cristo, una identidad espiritual sólida para que pueda resistir toda acechanza del enemigo en este peregrinar por la tierra. Y el mensaje de hoy, que partió desde el versículo base la semana pasada en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que lo vuelvo a leer, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Así que hoy vamos a hacer, cerrar el círculo, hacer completo el mensaje, enseñando el fundamento del origen de todo, de dónde surgió nuestra vida espiritual y nuestra vida terrenal. ¿Preparados, hermanos? Entonces vamos a hacer lo que a Dios le agrada. Vamos a presentar este tiempo, vamos a poner en manos del Señor esta bendita palabra y vamos a orar todos para que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestros corazones y podamos disfrutar de este maná que viene del cielo para ser bendecidos en este día. Los invito entonces a que me acompañen en oración en este momento, hermanos, dándote gracias, Padre Celestial, por este nuevo y hermoso día que nos has dado, Señor. Tuya es la gloria y la honra. Como presentaban mis hermanos antes aquí en la alabanza y en la introducción, tú eres el dueño de todo, Padre Celestial. Nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero, Padre Celestial. Y a ti elevamos nuestro corazón, Señor, sedientos de ti en este día, para que derrame, Señor, tu bendita palabra por medio de tu Santo Espíritu, lleno de ese amor que viene del cielo. Gracias, Señor, porque este maná, Señor, va a poner un fundamento, Señor, en la iglesia para poder estar firmes y ser merecedores de alcanzar la promesa de la vida eterna, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo reprendemos toda oposición que se quiera levantar en contra del conocimiento de la palabra de Dios. Confesamos que la presencia de Cristo habita en este lugar, que la presencia shekinah de Dios se derrama en este lugar, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman. Y sentimos, Señor, que tú dices que donde estamos dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Gracias, Padre, y seas tú, Señor, con nosotros, de tu gracia y de tu amor, derramando en este lugar, por siempre y para siempre. Amén. Gloria a Dios.
Entonces, hermanos, en el libro de Eclesiastés hay otro versículo que va a dar la introducción a la palabra de hoy. Y quiero que volvamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, y leamos el versículo 15 en este momento. Dice así la palabra de Dios. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Como leímos antes, el hombre natural no alcanza a comprender el plan de Dios. El hombre natural no tiene esa revelación que Dios ha dado a sus hijos para tener la mirada siempre puesta en el autor y consumador de la fe y alcanzar la promesa de la vida eterna. Hermanos, solamente en Cristo podemos tener la respuesta correcta de quiénes somos nosotros, qué, qué propósito hay con nosotros en este mundo, cuál es el sentido de la vida, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este versículo donde dice que aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, nos habla de la presencia de Cristo desde el origen de los tiempos. Y dice al final que Dios restaura lo que pasó porque el pecado no impidió a Dios que el propósito que Él tiene con la humanidad se cumpla. Ha habido años y años de exhaustiva investigación por parte de la ciencia acerca del origen de la humanidad, del origen del universo. El, el hombre natural, el hombre que busca la explicación en las cosas naturales, tiene teorías que no han sido confirmadas. Al día de hoy, por ejemplo, no ha sido confirmada la teoría del Big Bang, lo que dio el origen al universo y la entropía que lleva con ello a la creación del sistema de todas las galaxias. Ni tampoco el hombre natural ha encontrado la confirmación a la teoría de que tenemos un ancestro común, supuestamente, con los monos y que hay un eslabón perdido que no se ha podido hallar, por lo cual no se ha podido confirmar esa teoría. Yo creo que, como ustedes saben, el hombre natural está buscando en el lugar equivocado. El hombre natural no alcanza a comprender la eternidad de Dios como vimos la semana pasada, a no ser que reconozca su naturaleza de pecado y reconozca que hay un Dios todopoderoso, hay un creador. Pero nosotros en esta iglesia tenemos hambre y sed de la verdad, porque dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿cuál es la verdad revelada de parte de Dios acerca de nuestro propósito, de nuestro origen y de nuestro destino? De eso vamos a tratar hoy. Vamos a poner este fundamento hoy en nuestras vidas para que podamos reconocer que tenemos una identidad, una identidad. ¿Y saben lo que es identidad? Nosotros necesitamos siempre distinguirnos, no solo en el mundo espiritual, sino en lo secular. Cada vez que nosotros viajamos, por ejemplo, de un país a otro, en la frontera, el alguacil o el policía nos va a parar nuestro camino. Si vamos a cruzar de un lado de la frontera a otro, vamos a tener que hacer un alto. Y en ese alto nos van a pedir que nuestra identificación. Y eso funciona en el mundo espiritual. En una frontera, a usted le piden su pasaporte y lo primero que le dicen es de dónde viene y hacia dónde va. Y si usted responde correctamente, puede proseguir su camino. No antes que la autoridad verifique que ese pasaporte es genuino, que no es falso.
porque si el pasaporte es falso, va a tener un problema. Que usted tenga visa, es decir, un salvoconducto para moverse libremente de un lado de la frontera al otro. Y eso mismo ocurre en el mundo espiritual. Nosotros, cuando confesamos a Cristo, ¿qué hizo Dios con nosotros? No olvidemos de dónde nos sacó el Señor. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Hizo un milagro. En el momento en que confesamos a Cristo, que dijimos que éramos pecadores, sentimos ese amor de Dios que nos llenó nuestro corazón, nos inundó con ese amor, pedimos perdón, inmediatamente fuimos reconciliados con el Padre. ¿Y qué hizo el Padre en el mundo espiritual? Puso un sello en ti y en mí, las arras del Espíritu Santo de Dios. Y eso se distingue a nivel espiritual. Hermanos, en el mundo espiritual, ya nuestro pastor Johnny y el pastor Wilfer, el pastor Gabriel lo han explicado innumerables veces. Es tan real como lo que estamos viendo a nuestro alrededor. En nuestros ojos espirituales sabemos que aquí en este templo está la presencia de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero afuera en el mundo hay una presencia de espíritus inmundos que quieren acabar con la humanidad. Cuando un hijo de Dios se entrega a Cristo, ese sello del Espíritu Santo que mora en ti y en mí nos distingue a nivel espiritual donde quiera que vayamos. Y actúa lo mismo como cuando tú vas de una frontera a otro. El enemigo quiere poner tropiezo. El enemigo quiere poner estorbo en nuestras vidas, porque dice el Señor Jesucristo que para eso vino el ladrón, para hurtar, matar y destruir. Pero él dijo, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el enemigo quiere poner tropiezo en tu vida. Y hagamos ese mismo ejemplo de cuando usted viaja de una frontera a otra. ¿Qué pasa en el mundo espiritual cuando usted quiere andar de un lado para otro y encuentra tropiezo? Va a resultar una prueba en la cual usted va a demostrar su identidad, que es un verdadero cristiano genuino, no solo de labios, como decía Dios al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y él está buscando adoradores genuinos, auténticos, verdaderos, que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso en el mundo espiritual es evidente. Cuando un hijo de Dios camina con la autoridad de Dios, con la identidad correcta, no hay tropiezo. Cada vez que usted tiene una prueba, usted saca a reducir la verdadera identidad que tiene en Cristo Jesús y el enemigo no puede resistir. Si en una prueba nosotros tenemos que someternos a dificultades, siempre vamos a decir, ¿de dónde viene? Yo soy hijo de Dios. Yo vengo de Dios. ¿Para dónde va? Para el cielo. ¿Y cuál es su sello? El Espíritu Santo que mora en mí. ¿Y dónde está su visa? Porque usted se puede mover libremente por este lugar. Porque la sangre de Cristo me limpió de todo pecado. Y más allá, puede salir el príncipe de la potestad de este mundo y acusarte y decir, él es un pecador. En el mundo espiritual hay un acusador que siempre está, ahí hay un pecador. Pero ¿sabe qué pasa en el mundo espiritual? La máxima autoridad, Dios que está por sobre todo, dice, él era un pecador. La cruz lo redimió. Ahora es libre. Dice la palabra de Dios que someteos pues a Dios
resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, cuando Satanás pone ese tropiezo en nuestras vidas, es cuando sale a relucir la verdadera identidad de un cristiano. Porque Jesús dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero las pruebas van a venir para probar cuál es nuestra identidad como cristianos. ¿Qué tanto a nosotros amamos al Señor? ¿Cómo lo glorificamos en cada momento de nuestra vida y no renunciamos ni nos avergonzamos del Señor? Esto hace claramente la definición en nuestras vidas de dos naturalezas. Hay una naturaleza de muerte a causa del pecado, pero hay otra naturaleza de vida a causa de nuestra entrega, de nuestro amor al Señor Jesucristo. Esa naturaleza de pecado está sujeta a la carne, a nuestros deseos y pasiones. Y la otra naturaleza en Cristo es la que da vida para el nacimiento, el nuevo nacimiento de nuestras vidas. Mira, hermanos, al final de nuestras vidas, cuando terminemos, una de esas dos naturalezas es la que va a prevalecer. Una, porque las dos no pueden andar juntas. Una de esas naturalezas es la que va a definir el resto de nuestro tiempo después de que partamos. Cada día nosotros estamos alimentando una de esas naturalezas, o la carne o el espíritu. ¿Cómo? Con nuestras decisiones, porque Dios nos dio esa capacidad de poder elegir. Si leemos la palabra de Dios cada día o la ignoramos. Si oramos o nos lamentamos por nuestras situaciones, por nuestras pruebas, por nuestras dificultades. Pablo lo decía muy bien, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es tan importante esto, hermanos, que quiero citar un ejemplo que hay en la Biblia acerca de la identidad, en la importancia en el mundo espiritual de nosotros como hijos de Dios tener una identidad clara y no ser cristianos a medias. Quiero que vamos al libro de Hechos, capítulo 19. Libro de Hechos, capítulo 19. Y leemos desde el versículo 13 en adelante. Estoy leyendo el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13 en adelante. Quiero hacer una introducción a esta lectura y es, el apóstol Pablo estaba en Éfeso llevando el evangelio. Éfeso era una ciudad que en la actualidad es de Turquía, pero en ese entonces era parte del Imperio Romano y era una ciudad muy próspera porque era un puerto donde había bastante comercio, había muchas personas allí y el evangelio de Cristo estaba sacudiendo los cimientos de la ciudad de Éfeso, a tal punto de que allí se adoraba a una diosa, la diosa Artemisa, y se vendían estatuillas porque eran muy religiosos. Y los expatriados de Israel, muchos judíos fueron a vivir a esa parte. Entonces, viendo todo lo que estaba sucediendo en Éfeso a causa del evangelio, los romanos estaban preocupados, estaban siguiendo muy de cerca el mover del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo y los discípulos, y era notorio que había un cambio en la ciudad, era notorio que algo estaba sucediendo en Éfeso, como está sucediendo aquí en Oslo, en esta ciudad, con nuestra iglesia. Entonces, ahora leamos esta parte del libro de Éfesos en el capítulo 19, versículo 13, lo que aconteció, dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes, ¿qué dice la palabra ahí después de ambulantes? ¿Qué dice ahí? Intentaron, subraya esa palabra, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo,
os conjuro por Jesús, el que predica a quién, Pablo. Si estos judíos que son tan religiosos se hubieran ceñido a la Torá, en los mandamientos, Dios les puso muy claramente que no se podía invocar el nombre de Jehová en vano. Ellos, al decir que intentaron, era que ellos no estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y dice más adelante que había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Es decir, así como la unción, la bendición viene a través de las barbas de Aarón, el sacerdote, y desciende hasta el borde de su manto y llega hasta todo el pueblo. Asimismo, estos sacerdotes malos, desgraciados, y digo la palabra desgraciados porque no tenían la gracia de Dios, dejaron a sus hijos sin cobertura espiritual y estos muchachos creyeron que podían hacer uso del nombre del Señor sin tener una identidad clara. Y esto es una lección que nos queda a nosotros acerca de que el nombre de Dios no puede ser burlado, hermanos. De que el evangelio es un asunto muy serio, hermanos. De que esto es un asunto de vida o de muerte. Y que el Espíritu Santo está presente y respalda a Dios, a un hijo que ha ido a la cruz, que ha estado de rodillas, que ha buscado la presencia de Dios, y dice el Señor que Él va con nosotros todos los días. Pero la naturaleza de Dios, que es 3 veces santo, a una persona que le da la espalda de Dios y que pronuncia el nombre de Dios en vano, ahí no puede operar Dios. Y estas personas intentaron hacer lo que vieron en el apóstol Pablo cuando lo acompañaban señales y prodigios, y él, en el nombre de Jesús, el apóstol Pablo echaba fuera demonios. La misma autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia. Él dice, yo os doy autoridad para hollar escorpiones y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada os dañará. Pero fíjese lo que es tener una falsa identidad, usurpar la identidad de un hijo de Dios trae muy malas consecuencias. Dice en el versículo 15, respondiendo el espíritu malo, dijo esto, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? No tenían identidad, no tenían el respaldo de Dios, no había presencia de Dios, no había autoridad del Señor en ellos. Y dice, el hombre en quien estaba el espíritu malo, un hombre saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto en el versículo 17 dice, fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron que temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Hermanos, vuelvo y digo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido, o sea, la autoridad de Dios en Cristo Jesús y en su iglesia, dice que Él nos da vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos, esto es un mensaje claro para que nosotros, cuando estemos caminando afuera, el Señor nos dice, mi presencia irá contigo. Pero es lo que yo algunas veces pregunto, ¿a qué horas comienza el culto aquí en la iglesia los domingos? ¿A qué horas comienza? El culto en esta iglesia los domingos no comienza a las 10 de la mañana.
Lamento decirles eso. El culto en esta iglesia comienza en tu casa antes de venir. Porque el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ese es vuestro culto racional. Si tú vienes a la iglesia y no te has puesto en contacto con el Señor en tu casa, no le has orado, no has bendecido a tus pastores, no has bendecido a tus hermanos y has salido de tu casa de cualquier manera y esperas que el culto empiece a las 10 de la mañana sin expectativa a ver lo que Dios puede hacer en ti, el Señor está trayendo este fundamento para que nosotros seamos esa generación que transforme Oslo con una llenura completa del Señor. No es solo de domingos, no es solo de oídas, no es solo por momentos, es una vida consagrada al Señor todo el tiempo. Muchas veces el pastor Johnny, cuando intercede aquí en este altar, él dice que oremos porque nosotros traemos la presencia de Dios desde nuestra casa. ¿Se acuerdan? ¿Lo han oído? Es por eso, porque nosotros debemos venir con una disposición ya espiritualmente para entrar ahí y tener un corazón enseñable, un espíritu dispuesto a recibir la palabra. Entonces, esto es lo que a Dios le agrada. Y Dios desde un comienzo lo preparó así. Dice que Dios es perfecto y Él lo hizo todo perfecto, hermanos. A Dios no se le escapa nada. Él nos creó en el huerto del Edén en perfección. Vamos ahora al libro de Génesis, al capítulo 2, versículo 7. Libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7. Y dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hermano, nosotros debemos entender que Dios diseñó antes de la creación del mundo todo este plan con un propósito. Nosotros no venimos aquí por casualidad. Nosotros tenemos un origen, un propósito y un destino. Y en el momento en que Dios sopló ese aliento de vida en nosotros, nos hizo seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Pero a causa del pecado, la naturaleza humana se ha ido distorsionando y Dios, al apartarse del hombre, quedó incompleto. Imagínese, hermano, que eso que sucedió en el huerto del Edén ha ido de generación en generación, porque Dios, en su naturaleza, que es santo, 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 se ha separado del hombre a causa del pecado. Y eso lo vemos en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice así la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hermanos, sin Dios, sin Cristo, el espíritu del hombre está apagado, está muerto, está dominado por el alma, por la carne, por los deseos, por las pasiones, por las concupiscencias. Y eso es lo que ha venido el Señor a traer, esa vida nueva en Cristo Jesús. Y eso es lo que necesitamos estar nosotros fundamentados en este tiempo. Necesitamos tener ese espíritu vivo en el Señor para poder completar ese propósito de Dios en nuestras vidas. En el libro de Primera de Corintios,
Hoy vamos a leer Biblia porque esta palabra tiene el fundamento bíblico y va a estar respaldada por la palabra de Dios todo el tiempo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 dice así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán, esa alma viviente, ese Adán de pecado, esa alma viviente era la que teníamos nosotros antes de Cristo, gobernada por la carne, gobernada por nuestras concupiscencias. Pero el postrer Adán, que es el espíritu vivificante, ¿a quién se refiere ahí en ese versículo? A Cristo. El espíritu que da vida, el espíritu que ha traído esa oportunidad de recuperar el modelo original perdido a causa del pecado, es Cristo. No olvidemos, hermanos, que el mundo ha dado la espalda a Dios y quiere llevar una vida ajena a reconocer al Creador. Y llegará un momento, ya lo vimos la semana pasada, hermanos, llegará un momento en que de eso vamos a darle cuenta a Dios. Quiero que abran ahora el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 18. Libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Así dice la palabra de Dios. He aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y dice, el alma que pecare, esa morirá. Dios nos trae esa revelación de que somos hechuras de Él. Y Él ha hecho en nosotros un diseño con un propósito, hermanos, no temporal, no pasajero. Porque la gente sin Dios vive comiendo y bebiendo, porque mañana pues da igual. Si una persona sin Dios dice, si muere, todo acaba. Pero eso es una mentira. El mundo está equivocado, el mundo está en tinieblas y la luz de Cristo ha venido a nosotros y nosotros debemos predicar de que hay un Dios, de que hay un creador, de que debemos dar a cuenta a Dios después de que partamos de este mundo y que en Cristo tenemos redención, que en Cristo tenemos salvación, que en Él hay vida. Si nos arrepentimos y volvemos a retomar el modelo original, reconciliándonos con el Padre. Este cuerpo que Dios nos ha dado es como un vehículo de pruebas. Dios quiere probar nuestra identidad espiritual. Dios quiere probar en nosotros qué tan auténticos adoradores somos, para que en el momento en que partamos a la presencia de Él pueda decir, buen siervo fiel, entra en el gozo del Señor. Hermanos, ese pecado que ha ocasionado la separación de Dios, que es 3 veces santo, hace que nosotros, los que reconocemos la necesidad de Dios, no nos apartemos de Él, hermano. Tú y yo, hermanos, sabemos en nuestro interior por el Espíritu Santo que un día apartado de Dios puede representar la muerte. Un día que nosotros nos apartemos de Dios puede representar la pérdida de la promesa de la vida eterna. Mire, ¿sabe por qué Dios se aparta del pecador? Porque es que es la naturaleza de Él, no se puede contradecir. Y una persona cada vez que comete una transgresión va dañando la imagen del modelo original. Recuerden esas secuencias de fotografías de drogadictos cuando empezaron en su juventud a consumir un poco de droga, un poco más, un poco más, un poco más, hasta ver el final, una persona totalmente demacrada, con un aspecto cadavérico como de muerte. En el mundo espiritual, una persona que empieza a transgredir una y otra vez los mandamientos de Dios y desagradando al Señor, va deformando el modelo original con el cual Dios nos creó desde el origen de los tiempos. Así es en el mundo espiritual y es tan real como lo que usted ve
en la degradación de un drogadicto, hermanos. Dice la palabra de Dios que busquemos de Él mientras pueda ser hallado. En este tiempo de la gracia, Dios está dando una oportunidad para reconciliarnos con Él y recuperar ese modelo original y poder cumplir el propósito que Dios tiene en ustedes y en nosotros, hermanos. Llegará ese momento, hermanos, y no me cansaré de decir que abandonaremos este cuerpo de muerte y nos presentaremos delante de Dios y Él nos pedirá cuentas de qué hicimos nosotros. Por eso Él está llamando a una restauración y más que a una restauración, a una confesión viva de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, Él nos salva, Él nos libera, pero Él opera en su iglesia a través de nosotros para que el mundo conozca de que Él es amor, de que lo que mismo hizo con nosotros lo quiere para todo el resto de la humanidad, porque Dios no hace acepción de personas. Tú y yo fuimos creados para cosas grandes, no para cosas temporales. Tú y yo fuimos creados para darle la gloria al Señor, no para inmundicia. Tú y yo fuimos creados para glorificar el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos, no para pecado. El Espíritu Santo se contrista, se entristece, se aparta cuando un hijo de Dios comete pecado. Y es tan grande el amor de Dios que ese pecador, ese hijo de Dios que ha pecado, vuelve a ser señalado, vuelve a ser acusado, pero abogado tenemos en Cristo. Cuando vamos a los pies del Señor arrepentidos, Señor, te he fallado. Señor, he pecado contra ti. Y dice la palabra de Dios que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y el Señor nos levanta con una nueva bendición y con una autoridad espiritual para que el enemigo sea parte de nosotros. ¿Cómo no alabarle, hermanos, al Señor? ¿Cómo no estar agradecidos con nuestro Dios si Él es todopoderoso? Por eso Dios decía, el pueblo pereció por falta de conocimiento. Por eso este fundamento es tan importante, hermanos, acerca de la identidad nuestra en Cristo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, porque aquel que no cumpla su misión, hermanos, aquel que no cumpla el propósito por el cual Dios nos trajo a este mundo, será desechado. Pero sabemos también en la palabra que nos ha confirmado que la voluntad de Dios es que ninguno perezca. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. Y continuando con el origen de nosotros, ¿cuál es nuestra procedencia? Ahora vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Así dice la palabra de Dios. Así que ya no sois qué, porque, perdón, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó como de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, nuestro origen está en un Dios eterno. O sea, Dios ha preparado desde la eternidad nuestra vida, la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, debemos corresponder en Cristo Jesús ese amor y esa bendición tan grande. Mire, cuando el Señor nos creó, yo hacía una imagen en mi mente acerca de Adán en el huerto del Edén. Y es como nosotros cuando somos padres, Adán y Eva eran como niños. Y él puso en el jardín del Edén a nosotros como padres cuando llevamos a nuestros hijos pequeños, que son menores de 5, 6, 7 años, a pasear afuera a la calle y vemos que hay un parque infantil. Ese lugar para ellos es seguro. Mientras los llevamos allí, los llevamos de la mano, pero una vez están en ese lugar seguro, los soltamos
y dejamos que ellos libremente jueguen ahí. Y ellos saben que nosotros estamos atentos a nuestros hijos, pero sabemos que ellos en el momento en que cometan alguna imprudencia, ahí estaremos para llamarle la atención. Así es Dios con nosotros. Dios ha estado pendiente desde el momento de la creación de nosotros como hijos de Él, y nos creó para cosas buenas. Nos creó para cosas buenas. Por eso, en este momento, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, renovados en Cristo Jesús, viendo que tenemos familia, viendo que tenemos hijos, viendo que tenemos descendencia, la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Porque es muy importante, hermano, que los niños vean el testimonio de nosotros, vean la identidad de Cristo en nosotros. Y si nosotros instruimos al niño en el camino del Señor, cuando el niño crezca, va a tener esa identidad también, hermanos. Va a tener clara su identidad. No va a ser engañado por las cosas de este mundo, hermanos. Y más ahora en este tiempo donde todo lo que atrae a los jóvenes apartan de Dios completamente. Pero si tú instruyes a tu hijo en la palabra de Dios, él va a tener el fundamento de Cristo y no se va a apartar de la palabra de Dios. Nosotros como familia tenemos responsabilidad, así como Dios le dio señorío a Adán en el huerto del Edén, nosotros tenemos en nuestra familia. Por eso Dios ama a la familia. Por eso nosotros nacimos en el seno de una familia. Y volvamos a leerlo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos, en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este pasaje es profundo, hermanos, y lo hemos visto innumerables veces. El Dios eterno, el Dios Kairos, pone su toque divino en un tiempo terrenal, en un tiempo de hombre, en un tiempo de creación, en el tiempo Cronos. Cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Dios está hablando en plural porque nos confirma la presencia de la Trinidad desde la creación, y nos manifiesta la voluntad de que ese hombre sea formado conforme a la imagen de Cristo desde el inicio, hermanos, desde el inicio. Entonces, nosotros sabemos que ya no leímos en Efesios que somos hechura suya, que somos creados en Cristo, que somos hechos para buenas obras y que Dios ha preparado de antemano, hermanos, para que andemos en ellas. Cuando Dios expresa la voluntad de crear al hombre a imagen y semejanza, nos enseña que Él, de toda la creación, Dios quiere establecer una relación especial, íntima con el hombre, una relación individual, una comunión permanente. Por eso tú y yo fuimos creados en esta tierra para reflejar a Dios aquí en la tierra, para que como se hace en el cielo, se cumpla la voluntad de Dios aquí en la tierra, a nosotros como ciudadanos del reino, como embajadores de Cristo, como hijos de Dios. Ese es el propósito de Dios, que como se hace en el cielo, nosotros aquí en la tierra hagamos la voluntad de Dios y no le demos la espalda a nuestro Creador. Dios anhela y se goza cuando nosotros le dedicamos tiempo a Él y no andamos en los afanes del mundo. Dios se goza cuando venimos a la congregación y nos reunimos. Dios se goza cuando hay un llamado a la oración y acudimos a Él. Dios se goza cuando nosotros estamos reflexionando en la palabra de Él. Comenzaba con un hermano ahora temprano aquí y decía: hermano, cómo el Señor nos ha ido llevando de gloria en gloria a un conocimiento más profundo de la palabra. Y yo decía: sí, eso es así porque uno siembra, otro riego, pero el crecimiento lo da Dios, siempre y cuando nosotros
estemos en esa búsqueda permanente, porque para eso fuimos hechos. Nosotros fuimos creados para estar en una comunión permanente con Dios y no alejado del Señor. En este instante estoy recordando lo que el Señor Jesús decía: ancho es el camino que lleva a la perdición y angosto es de la salvación, y muy pocos lo hallan, hermano. Qué palabra tan grande. En este tiempo de verano, miren nomás las estadísticas. ¿Cuántas personas sabemos aquí en la iglesia? Y si ustedes se han fijado en la ciudad, en las reuniones de los conciertos de verano, ¿cuántas multitudes hay yendo allá, entrando por la puerta de perdición, entregándole sus almas a la inmundicia? Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos llame a predicar las buenas nuevas de salvación aquí en esta ciudad, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y no nos podemos avergonzar del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y el Señor hermosea nuestros pies. Dice: bendito los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Que el Señor te bendiga a ti, hermano y hermana, para que cuando estemos afuera en la ciudad podamos compartir de ese Cristo que ama, de ese Cristo que perdona, de ese Cristo que redime. Mejor es un día aquí en sus atrios que 1000 fuera de él. Bendito sea el nombre del Señor. Y esa es la comunión que Dios le agrada, cuando estamos pensando en él, cuando estamos buscando de él. Cuando leíamos ese pasaje que decía que las almas son mías y el alma que pecare esa morirá, ese rechazo que el mundo tiene por Dios, de eso va a tener que dar cuenta la humanidad. Hermanos, Dios está preparando este remanente a nosotros como iglesia para un encuentro con Él. Ya lo hemos visto, hermanos, en el retiro. Cristo viene pronto y muchos tienen la venida del Señor por tardanza y le bajan el perfil a la comunión con Dios. Y muchas veces la tentación del mundo, la oferta del mundo hace que vuelvan a coquetear con las cosas del mundo. Y eso es un fallo de identidad, que nosotros no podemos negociar nuestra salvación con nada de las cosas del mundo, hermanos, con nada. Ya sabemos que el Espíritu Santo se contrista, se aparta. ¿Y cómo puede Dios dar cobertura a un alma pecadora que, conociendo la bondad, el amor y la misericordia de Dios, vuelve a las cosas del mundo? El libro de Proverbios dice: es como el perro que vuelve al vómito, aquel necio que vuelve al pecado. Así es. Y el libro del profeta Isaías dice: nuestras justificaciones son como trapo de inmundicia. Porque lo único, hermanos, lo único que nos acerca a Dios es una comunión íntima a través del Espíritu Santo, buscándolo a Él y arrepintiéndonos de todo pecado. Dios nos ha hecho un llamado a ti, y Dios ha hecho un llamado a todos y cada uno de sus hijos. Un día salió Abraham de su casa sin tener un plan de Dios eterno, sin saber lo que iba a pasar, pero Dios habló a Abraham y le dijo: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te he prometido. ¿Lo tenía Abraham en sus planes? No. ¿Hubiera buscado a Abraham solo por sí mismo a Dios? Tampoco. Y así, desde el comienzo hasta el final, Dios ha hecho un llamado a todos y cada uno de nosotros. Miren, aquí tengo el libro de Jeremías, por citar otro ejemplo. Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Estoy leyendo el libro de Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4 en adelante. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, versículo 5: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías oyó esa voz de Dios. Jeremías acudió ese llamado y superó todas las dudas que él tenía para cumplir
el propósito de Dios y ponerse en manos de Dios para que Él sea un instrumento de bendición. Y tú y yo como Jeremías tenemos un propósito individual, individual de parte de Dios. No hemos nacido por casualidad, no hemos nacido por accidente, hemos nacido con propósito de parte de Dios. Hemos nacido con un llamado para buscar de Dios. Hemos nacido con una tarea, con una asignación que Dios ha puesto en nuestras vidas y no podemos ignorar eso. A Dios no lo coge por sorpresa un embarazo no deseado, porque toda la vida es de Él, toda la vida es de Él. Dios aborrece el que derrama sangre inocente. Dios aborrece el que toma la vida de otro, porque de Él viene la vida. Y solamente Él es el que dará cuenta de eso. Así que hermanos, desde el inicio nosotros tenemos un propósito de parte de Dios y una misión que cumplir. Y el Espíritu Santo va revelando a cada uno de nosotros el llamado que tiene para que podamos seguirle. Sí, somos pecadores, pero la verdad, hermano, es que el pecado no frena el plan de Dios. El pecado no frena el plan de Dios porque Dios es antes que todas estas cosas. Porque Jeremías tuvo duda y a Abraham le falló y todos a lo largo de la historia de la humanidad hemos fallado. Pero eso a Dios no lo coge por sorpresa. Y Dios no tiene plan B, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y la voluntad de Dios es eterna. Y a Él no lo cambia la voluntad del hombre, porque Él es Dios. Vamos al libro de Romanos ahora, por favor. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermano, Dios puso a Adán en el huerto del Edén y lo hizo libre. ¿Y qué hizo Adán con esa libertad? Usó el libre albedrío, usó la libertad que Dios le dio a Adán para transgredir la ley. Pero mire la misericordia y el amor de Dios. Estando Adán en el huerto del Edén, dice la palabra de Dios aquí que el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán. Y por el pecado de Adán, la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. Todos pecamos, pero eso no frena el plan de Dios. Adán usó su libre albedrío para transgredir a Dios. Pero ¿sabe qué Dios hace? Utiliza ese mismo libre albedrío de nosotros. Y cuando nosotros oímos la voz de Dios y llega a nuestro corazón ese arrepentimiento, Él pone ¿qué? El querer como el hacer, y esa misma voluntad que Él pone en nosotros hace que volvamos a reconciliarnos con el Padre. Al Señor sea toda la gloria. Así opera el poder de Dios. Dios es amor. Dios nunca obliga a nadie a seguirle. Dios pone de manifiesto en nosotros una necesidad intrínseca que ha puesto desde el origen de los tiempos en nosotros. Por eso el rey David decía, alma mía, alaba a Jehová. Porque esta carne se tiene que sujetar a los designios de nuestro Dios y ya no andar más en los deseos de la carne. Ya necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, no conformarnos a las cosas de este mundo, tener una actitud nueva, como una identidad clara como ciudadanos del reino. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Él dice, yo soy santo, sed santos también. Y Él es perfecto, nos dice, sed perfectos también, para que seamos irreprensibles, hermanos. Cuando
el Señor llame a cuenta a nosotros. Ahora volvamos al libro de Efesios en el capítulo 1, versículo 3 en adelante. Y de paso quiero recomendar la lectura de todo el versículo 1 y 2 del libro de Efesios para que ustedes tengan ese fundamento en su casa más claro y lo puedan disfrutar en un tiempo posterior aquí a la iglesia. Libro de Efesios capítulo 1, versículo 3 al 5 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquello que fue pecado ya es bendición. Lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura en la cruz aquello que el enemigo le había quitado a la humanidad: la comunión con Dios y el acceso al trono de gracia. Hermanos, si nosotros entendemos esto, si nosotros entendemos este fundamento, yo creo que lo que nos quede de vida a ti y a mí será para buscar siempre de la presencia de Dios. Hay muchas personas que necesitan de ese amor. Hay muchas personas que han dedicado su vida como nosotros lo tuvimos en un tiempo, en una vida de pecado, una vida de inmundicia, una vida de placeres terrenales, una vida de mal uso de este vehículo que el Señor nos ha dado, en embriagueces, en borracheras, en fornicaciones y todas estas cosas. Pero Dios ha hecho algo nuevo en nosotros. Nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús. Y cuando el enemigo nos quiera acusar, escrito está: ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Somos nueva criatura, hermanos. Y eso quiere el Señor que tengamos presente en nuestras vidas, para que no se nos olvide y podamos siempre anhelar esa promesa de la vida eterna. Más adelante en el libro de Efesios, en el capítulo 2, aquí hay un versículo también que es de gran bendición para nosotros, porque nos renueva el amor de Dios y cómo es ese plan de salvación, a pesar de que nosotros estábamos en pecado. Libro de Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Aleluya. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bendito sea su santo y precioso nombre. Nosotros no éramos dignos, hermanos, pero él en su amor y en su misericordia en la cruz dio su vida para que tú y yo recuperáramos esa identidad, ese modelo original, y cumplir el anhelo de nuestro Dios, de tenernos siempre por una eternidad a su lado, por los siglos de los siglos. Entonces ahora, como creyentes, hermanos, nosotros debemos tener ese reflejo de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Se está jugando usted, hermano, y yo, si pecamos, el pase a una eternidad. ¿Qué va a suceder en los próximos 1.000.000 de años más una eternidad cuando partamos, si no hemos oído el consejo de Dios? Eso es una promesa, hermanos, que Dios está a punto de cumplir en tu vida y en mi vida. Queda poco tiempo, hermanos, queda poco tiempo, porque Cristo va a venir en cualquier momento por su iglesia. Y este es el momento para decidirnos a entregarle todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al Señor, y no perder más el tiempo, porque son tiempos malos, hermanos. Son tiempos malos. Ya hemos visto
guerras, rumores de guerras, epidemias, hambre, pestes. La creación clama, gime. Y nosotros debemos tener una actitud, hermanos, correcta, hermanos. Muchas veces hemos rechazado al Señor. Y antes de conocer a Cristo más, ¿cuántas veces, hermano, usted y yo rechazamos la voz del Señor y no quisimos ponernos a cuentas con nuestro Dios? Hoy, hermanos, que tenemos esta bendición, personas que conocemos, tú y yo, que están en nuestra familia, en nuestro trabajo, por donde vivimos, necesitan del amor de Dios. Y no importa que te rechacen. A Cristo lo rechazaron muchas veces. Nosotros rechazamos muchas veces a aquel evangelista, aquella amistad, aquel familiar que nos compartió de Dios una vez y lo rechazamos muchas veces. Pero tú, hermano y hermana, entrega este mensaje. No importa lo que te digan, no importa lo que te rechacen, comparte que Dios es amor, que Dios está buscando un arrepentimiento, que su venida está cerca. Hermanos, nosotros vinimos aquí con un propósito y no para pasar el tiempo sin hacer nada. Dice la palabra que el que no trabaje, que no coma. Y eso es más espiritual que secular. Hermanos, nosotros debemos trabajar para Dios. Sostenemos este templo con nuestras ofrendas. Apoyamos la obra sujetándonos a la imagen de Cristo en nuestros pastores. Llevamos la palabra de Dios donde quiera que vayamos. Tenemos una comunión íntima con en nuestra casa. Reflejamos la imagen de nuestro Señor con nuestros hermanos, hermanos. Que esto sea una pasión, que esto sea un estilo de vida, que esto sea algo que nos lleve mucho más allá de venir el domingo a las 10 de la mañana a la iglesia, hermanos. Porque de eso se agrada el Señor. Y es preferible agradar a Dios que agradar al mundo. ¿Cuántos likes has perdido tú por tratar de encontrar aceptación en las redes sociales? Ahora entiende por qué desde joven, desde niño, tú nunca fuiste aceptado en esos grupos. O cuando era adolescente, más joven, que ibas a esas reuniones mundanas y salía como con un desasosiego, como un sin vivir, como decir, oh, esto no es lo mío. Porque Dios te tiene reservado para cosas grandes. Porque Él no permitió que tu alma se perdiera. Porque Él te ama y te trajo aquí con un propósito. Y porque Él quiere que tú te levantes en el nombre de Jesús a predicar la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice así la palabra de Dios. He aquí, es palabra del Señor Jesucristo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios llama una y otra vez. Este mensaje está como parte del mensaje de la exhortación que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea. Hay 7 iglesias en el Apocalipsis y la iglesia de la Odisea tenían al Señor. ¿Sabe dónde tenían al Señor la iglesia de la Odisea? Afuera, de puertas afuera. Y el Señor estaba tocando a la iglesia de la Odisea. Dice, he aquí yo estoy, iglesia, yo estoy aquí y estoy llamando a la puerta de cada uno, como he hecho el llamado a muchos. Estoy llamando a la puerta de cada uno. ¿Habrá alguno que oiga la voz de Dios hoy? ¿Habrá alguno que abra la puerta y deje al Señor entrar a cenar? ¿Habrá alguno en este día que no deje más al Señor esperando afuera? El Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos.
porque Él es paciente y rico en misericordia. Pero este tiempo de la gracia tiene un límite, hermanos. Tiene un límite. Y nosotros no podemos venir aquí, hermanos, a la iglesia por compromiso. No podemos venir aquí sin tener una actitud de adoración y una actitud de búsqueda al Señor. No podemos venir aquí por formalismos, hermanos. Dios quiere que lo hagamos de corazón y de amor. Viene a mi imagen, la imagen de Jesús yendo al Gólgota con la cruz. Y él, una de las veces que cae, cogen a un hombre, al Cirineo, creo que es. Y los romanos, los centuriones, le dicen, tome la cruz. Y este hombre carga la cruz de Jesús. Pregunto yo, ¿él tomó la cruz voluntariamente? No, a él le fue impuesta la cruz. Y él llevó la cruz por compromiso. ¿Sabe por qué no rechazó eso? Porque si usted rechaza la orden de un centurión romano, poco es el castigo que le queda como en la cruz. Lo hubieran azotado y le hubieran destruido su vida. Él obedeció por compromiso. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor a nosotros? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Si alguno quiere seguir en pos de mí. Hermano, necesitamos tener un amor por la pasión del Señor. Ese mismo amor que el Señor tiene lo derrama a nosotros. En Romanos 5 dice, el Espíritu Santo ha sido puesto por el poder de Dios, por la fe en Cristo Jesús en nuestros corazones, para que podamos tener un amor que no sea egoísta, que no sea condicional, que no espere nada, que todo lo dé y que todo sea para la gloria de Dios. De ese es el amor que Dios está esperando en nosotros. Esa es la búsqueda que Dios quiere que nosotros tengamos. No dejemos más esperando al Señor afuera. Es tiempo, hermanos, de reconciliarnos con el Señor. Es tiempo, hermanos, de que en esta iglesia hay una verdadera convicción, un fundamento claro de cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Nosotros somos ciudadanos del reino, hermanos. Aquí no hay hombres baratos ni mujeres baratas. ¿Sabe? Cuando el enemigo quiere atacar a un hijo de Dios, Dios reprende al enemigo con una autoridad impresionante, porque sabe que su hijo derramó la sangre por esa alma. Dios reprende al diablo fuertemente cuando un hijo de Dios está siendo atacado. Y Dios da nuevas fuerzas al caído y levanta al que está caído y lo renueva y al mismo tiempo lo está fortaleciendo y le está dando herramientas espirituales para que se levante en el nombre de Jesús y pueda avanzar hasta la victoria. El reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. Pero no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra identidad como cristianos. Y eso es lo que nosotros debemos andar, hermano, como embajadores de Cristo. Y no estamos para inmundicia, estamos para glorificar el nombre del Señor. Cuando venimos aquí a la iglesia, que dice la palabra, levantemos manos santas, sin ira ni contienda. Apártese de iniquidad todo aquel que nombra al Señor. Porque Él viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. Y nosotros estamos aquí para reflejar como embajadores de Cristo una identidad con humildad, con amor, con gracia, con misericordia, perdonando al que nos ofende, buscando el rostro de Dios. Y Él elimina todo ese dolor, toda esa tristeza. Has cambiado mi lamento en baile.
Así que, hermanos, en este día, cualquier circunstancia por la que estemos pasando, cualquier prueba, cualquier tribulación, en manos del Señor tenemos la victoria. Y eso va forjando nuestro carácter espiritual. Eso va desarrollando en nosotros, hermanos, ese amor, esa paciencia, esa espera y sobre todo esa búsqueda, esa necesidad de Dios va desarrollando en nosotros un carácter, una identidad que hace que cuando nosotros menguamos, Cristo crece. De tal manera que ni tu familia, ni tus amigos, ni con las personas que trabajas, ni el enemigo te va a ver más a ti. Tú estás escondido en Cristo y tu identidad es Cristo y tú le perteneces al Señor. Y así es como debemos andar nosotros al final. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hay una promesa que el Señor dio a esta iglesia en los comienzos hace 8 años cuando el pastor Wilfred vino y habíamos unos pocos y dijo el Señor así: no temas, manada pequeña, no temas, porque a Dios ha placido entregarles el reino. Yo tengo hermanos aquí que han oído esa promesa. Estábamos presentes aquí cuando el Señor derramó eso. Y dice la palabra de Dios que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas nos libra el Señor, de todas. Hermano, levantémonos hoy con un renuevo, con nuevas fuerzas, porque Dios no ha terminado contigo ni conmigo. Dios quiere hablar muchas cosas a través de nosotros. Y esto apenas está comenzando, hermanos. Démosle la gloria y la honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero invitar a mis hermanos de la alabanza. Vamos a terminar este tiempo, hermanos, glorificando el nombre del Señor como Él se lo merece. En esta iglesia hay gratitud,